He decidido seguirte. He decidido amarte. He decidido entregarte mi corazón. He decidido por ti, Jesús. Buenas noches con cada uno de ustedes. Es un placer para mí volver a verlos y reunirnos una vez más para estudiar su palabra, la palabra de Dios. Amén. Yo voy a pedirles algunas cosas que nos van a ayudar para este estudio. Y la primera cosa que necesitamos a la hora de abordar un estudio bíblico es tener apertura mental, ¿no? No debemos ser cerrados al conocimiento, sino que siempre debemos estar dispuestos a aprender. Para eso necesitamos tener apertura mental. Cuando me refiero a la apertura mental, no estoy diciendo una mente abierta, porque hay gente que tiene la mente abierta y cualquier tipo de idea se le pega y se le pega y se le pega, ¿no? No, me estoy refiriendo a tener ese tiempo, esa capacidad de decir, bueno, si esto es bíblico, yo estoy dispuesto a aprender, yo estoy dispuesto a... Y si no lo entiendo ahora, voy a investigar, ¿sí? Porque el tema que vamos a topar es un tema delicado, ¿no? Es delicado, no por lo que la Biblia habla, sino delicado por nuestros conceptos, por la forma como nosotros hemos ido aprendiendo acerca del fin, ¿ya? Nosotros tenemos una idea sobre el fin del mundo, ¿sí? Entonces, cuando pensamos en el fin del mundo, estamos pensando de que el planeta va a ser destruido, estamos pensando en la venida de Jesús, ¿no? Y nos fundamentamos o nos basamos en Mateo 24 muchas veces, ¿no? Y creemos que Mateo 24 habla del fin del mundo, habla de la persecución. Algunos dicen que habla del rapto, ¿no? Allá han llegado a decir que Mateo 24 habla de un rapto secreto. Otros dicen que no, que habla sobre la persecución que se va a hacer sobre los cristianos en el día final. Entonces, luego de eso, el sol se oscurecerá, la luna no dará su resplandor, las estrellas caerán. Entonces, algunos creen que Mateo 24 trata justamente de eso. Pero en esta noche les voy a dar algunas propuestas, ¿no? Yo les traigo algunas propuestas que son nuevas. Por eso les decía, hay que tener una apertura mental, porque si nosotros nos cerramos, nos vamos a bloquear. Entonces va a ser difícil entender la palabra de Dios. Yo les prometo que yo no voy a tomar ningún comentario aparte de la Biblia, ¿no? Ese va a ser mi compromiso con ustedes. Yo no voy a usar otro comentario fuera de la Biblia, voy a utilizar la Biblia. Y yo creo que Mateo 24 debe ser visto bíblicamente, ¿no? Si queremos entender Mateo 24, la propuesta no es leer el periódico, porque normalmente lo que yo he visto siempre desde pequeño es que cuando se utiliza Mateo 24, el cristiano tiene la costumbre inmediatamente ir al periódico. Y decir, este acontecimiento según el científico tal no coincide, y entonces este eclipse que está hablando Mateo 24 es lo que este científico está diciendo, los científicos, que va a ocurrir en tal año. ¿Me entiende? Entonces, ¿qué se utiliza? El periódico. Yo no voy a usar el periódico, yo quiero ser bíblico. Y creo en el principio protestante que la Biblia se interpreta a sí misma. Es decir, no necesito yo buscarle al pasaje bíblico algo que esté sucediendo en el presente para entenderlo, porque así hacen los cristianos actualmente, ¿no?
usan algo del presente o algo que va a ocurrir supuestamente en el futuro. Entonces el pasaje bíblico es interpretado bajo esa luz. No, el pasaje bíblico, la Biblia debe ser explicada sobre la misma luz de la Biblia. Eso es ser bíblicos. Y ahora sí vamos con el tema de Mateo 24. Mateo 24 es uno de los pasajes que habla de la destrucción del templo. Habla de la destrucción del templo. Escuchad, ahorita no hay un templo en Jerusalén, ¿estamos? No hay un templo en Jerusalén. Cuando Jesús está enseñando en Mateo 24 y habla de la destrucción del templo que en esa época estaba en pie, ¿ya? En la época que Jesús habla sobre la destrucción del templo, ese templo estaba en pie, estaba en Jerusalén, ¿no? Era un templo bastante hermoso, ¿no? Y ahí estaba el lugar santo, el lugar santísimo. Habían otros espacios en ese templo. Entonces Jesús está profetizando que ese templo se va a destruir, no de otro templo, porque hoy día ya no hay un templo en Jerusalén. Usted puede viajar a Jerusalén y hoy no hay un templo. Algunos están diciendo de que va a haber un tercer templo. Eso es imposible, ¿sí? Es imposible que en Jerusalén haya un tercer templo. Porque Jesús, cuando predice la destrucción del templo, dijo, no iba a quedar piedra sobre piedra. Voy a leer ya, vamos a Mateo 24, por favor. Cuando Jesús salió del templo y se iba, se acercaron sus discípulos para mostrarle los edificios del templo. Respondiendo, él les dijo, ¿veis todo esto? De cierto os digo, que no quedará aquí piedra sobre piedra que no sea derribada. Es interesante lo que hacen los discípulos, ¿no? Dice que van donde Jesús y les muestran ¿qué? El templo. Ellos estaban pavoneando, jactándose. Rabí, maestro, qué templo que tenemos. Qué templo más suntuoso, hermoso. ¿Sí? Lo mejor que nos ha pasado en la vida es el templo. O sea, para los judíos la vida de un judío giraba en torno al templo. ¿Se acuerdan cuando Daniel oraba? ¿A dónde miraba? A Jerusalén, ¿no? Ahí estaba el templo, estaba en Jerusalén. Entonces para ellos el templo era lo máximo, su vida giraba en torno al templo. Y un día Jesús, cuando ellos se pavonean del templo, Jesús ¿qué les dice? ¿Veis todo esto? De cierto os digo que no quedará aquí piedra sobre piedra que no sea. Pregunto, ¿a qué templo usted se está refiriendo? Al templo que estaba en esa época. Al templo que ellos dijeron, mire qué templo, qué piedras preciosas. Entonces, no se está refiriendo a un tercer templo, se está refiriendo al templo que estaba en ese tiempo. Y Jesús está siendo claro, les dice, miren, ven todo esto, no quedará piedra sobre piedra. Jesús está prediciendo o está profetizando que el templo iba a ser derribado. ¡Wow! Eso sí que era toda una noticia. ¿Me entiende? Es como que uno diga, Estados Unidos va a desaparecer. Y usted sabe que muchos políticos hablan de Estados Unidos, hablan del imperio americano, y que un profeta venga y diga, miren, Estados Unidos va a desaparecer. Y algo así parecido Jesús está diciendo, el templo va a desaparecer, y les advierto, no quedará piedra sobre piedra. O sea, era una profecía a todas luces enorme, ¿sí? Lo que estaba diciendo Jesús. Por eso le decía, el tema es delicado. Entonces, miren, Mateo 24 anuncia la destrucción del templo. Todo lo que vamos a leer alrededor de Mateo 24 tiene que ver con el templo, ¿sí? Todo lo que esté alrededor, cuando hable de señales, cuando hable de terremotos, cuando hable de caídas del sol, de estrellas, usted tiene que comprender que giran alrededor del templo. Antes que venga el fin de la destrucción del templo, iban a haber ciertas señales que decían, se acerca el día cuando el templo iba a ser destruido.
Eso es Mateo 24 y yo se los voy a demostrar. Vamos aquí al 3. Y estando, dice 24:3, y estando él sentado en el monte de los olivos, sus discípulos se le acercaron aparte. Aparte, porque no hay que tocarlo, no debe decirlo públicamente. Las preguntas hay que hacerlas aparte, ¿no? Mucho cuidado, porque Jesús está anunciando algo catastrófico que es tremendo. Entonces dice que se acercaron aparte. No hay que hacerla públicamente. ¿Y qué le dijeron? Dinos, ¿cuándo serán estas cosas? ¿Qué más? ¿Y qué señal habrá de tu venida y del fin del siglo? Y aquí nos encontramos en los primeros baches o problemas, porque la tradición utiliza estos pasajes bíblicos para decir que aquí, ¿cuándo serán estas cosas? Se entiende la destrucción del templo, ¿no? Eso dice la tradición. ¿Y qué señal habrá de tu venida? La tradición piensa que los discípulos están diciéndole sobre su segunda venida. ¿Me entiende? O sea, piensan que los discípulos están haciendo preguntas diferentes. ¿Cuándo serán estas cosas? ¿Qué señal habrá tu venida? La tradición dice sobre su segunda venida. ¿Y del fin de qué dice? En algunas versiones dice el fin del siglo, o el fin del mundo, dicen algunos. Fin del mundo. Ese pasaje, fin del mundo, es tendencioso. No es traducido, no es correcto la traducción fin del mundo. La traducción correcta en el griego es ainos. Usted sabe que el Nuevo Testamento fue escrito en griego y la palabra que está aquí, fin del mundo, es ainos, que quiere decir fin de la era. ¿Me entiende? Fin de la era. ¿Ya? Entonces no es fin del mundo, sino es fin de ¿qué? De la era. Ahora, pero usted, pastor, y no estará hablando aquí de la segunda venida. Porque a mí me enseñaron, y a ti también te han enseñado, que este pasaje se refiere a la segunda venida. Yo muchas veces cuando he ido a evangelizar en las calles, les he dicho a la gente, mira que ya estamos viviendo en el fin del mundo, porque miren, ya hay terremotos, hay pestes, esto que el otro, así se ha dicho, ¿no? Pero déjeme decirle una cosa, ¿los discípulos sabían algo sobre la segunda venida de Cristo? Porque la pregunta que le hacen los discípulos, son los discípulos, ¿qué señal habrá de tu venida? ¿Los discípulos sabían sobre la venida de Cristo, la segunda venida de Cristo? Claro, cuando le dice qué señal habrá de tu venida. No. Ellos no comprendían ni la primera venida. Usted piensa, escuche, usted está pensando que la pregunta va direccionada a la segunda venida. No, la pregunta va direccionada a la destrucción del templo. ¿Qué señal habrá de tu venida? Es decir, para destruir el templo. Porque ¿quién iba a destruir el templo? Él mismo. Entonces gira en torno al templo. ¿Entiende? Argumento. Voy a argumentar. Escúcheme, voy a argumentar. Mi argumento es que los discípulos no sabían nada sobre la segunda venida de Cristo. Cuando están en Mateo 24, Jesús todavía no ha pasado por la pasión, por la muerte y por la resurrección. Cuando Jesús muere, ¿ellos entendían la muerte de Jesús? No, ellos pensaron que se había acabado sus esperanzas, que ya todo se había acabado. Entonces, ellos no entendían tampoco de la segunda venida. En mi Biblia, usted puede ver aquí, hay arriba títulos que ya te predisponen a pensar que el tema es el fin del mundo. ¿Sí? ¿Sí? Entonces uno dice, no, acá está hablando sobre la segunda venida de Cristo, cómo vendrá y todo eso. Número uno, les dije que los discípulos no sabían sobre la segunda venida de Cristo. Ellos no entendían el plan de Cristo. Ellos no entendían. Entonces, preguntarles sobre su segunda venida es ilógico, porque ellos no entendían ni siquiera la misión de Jesús en esta tierra, no entendían la muerte de Jesús, no entendían la resurrección. Por lo expuesto, los discípulos le están preguntando, ¿cuándo sucederán estas cosas y qué señal habrá de tu venida? Es decir, de esta venida para destruir el templo. ¿Y qué señal habrá del fin del siglo? Es el fin de la era, no el fin del mundo, sino porque mundo en griego es cosmos. Ellos no le preguntan, ¿y qué señal habrá del fin del cosmos, que es mundo? Ellos le preguntan a Ainos, ¿qué señal habrá
del fin de la era. Segunda cosa, escúcheme, le voy a dar otro argumento que esto es muy contundente. Mateo 24:34, un ratito, vamos a leer Mateo 24:34. De cierto os digo, que no pasará esta generación hasta que todo esto acontezca. ¿Ah? Y Jesús muchas veces repitió esta palabra, de cierto os digo, que no pasará esta generación hasta que esto, es decir, todas esas cosas, la destrucción del templo, la señal de tu venida, el fin de la era, no iba a pasar en esa generación. La palabra genea en griego quiere decir después de 40. ¿Entiendes? Generación quiere decir después de 40. Jesús profetiza eso más o menos el año 30 y de ahí pasan 40 años más o menos, después de 40. Es decir, la palabra de cierto os digo quiere decir, es verdad lo que les voy a decir. No pasará esta generación, es decir, la generación de ellos, hasta que todo esto acontezca. Otro pasaje bíblico que nos ayuda a entender mejor, por favor, es el siguiente. Vamos a Mateo 23:36. Otra vez, de cierto os digo, y usted puede leer todos los evangelios y usted se va a dar cuenta que Jesús siempre repetía esto. Esto vendrá a esta generación. Se refería a esa generación. Por lo tanto, ahora tenemos una perspectiva un poco más amplia. Todas las cosas que están en Mateo 24, ¿cuándo tenían que ocurrir? En esta generación. ¿La mía? ¿La nuestra? No, en la generación que Jesús estuvo aquí. Es la generación de los discípulos. Ahí ya cambia la cosa. Aquí estamos viendo ya Mateo 24 de una perspectiva más bíblica. ¿Ya? Entonces todo lo que viene alrededor de Mateo 24 tiene que tener en cuenta que Jesús está profetizando para esa generación. Otra palabra más. Mateo 24, por favor, 29. E inmediatamente después de la tribulación de aquellos días, el sol se oscurecerá, la luna no dará su resplandor, las estrellas caerán del cielo y las potencias de los cielos serán conmovidas. Otra palabra que a mí me llama atención, que era algo con urgencia, es la palabra inmediatamente. ¿Entiende? Inmediatamente después que las cosas ocurran, entonces iba a pasar un fenómeno, ¿no? Dice que el sol, después de la tribulación, dice, el sol se oscurecerá, la luna no dará su resplandor y las estrellas caerán del cielo y las potencias de los cielos serán conmovidas. Inmediato es inmediato. No 2 milenios, ahorita han pasado 2 milenios. La palabra inmediato es algo secuencial, ahí nomás iba a ocurrir este tipo de situaciones. Ahora, bajo este marco, nosotros vamos a ir resolviendo algunos enigmas que por años hemos entendido de otra manera. Necesitamos una forma correcta y bíblica de entender. Si Jesús está profetizando la destrucción del templo, entonces todo lo que hay alrededor tiene que ser visto bajo esa lupa. Pastor, pero también en Marcos capítulo 13 habla de la misma historia, ¿verdad? Entonces vamos a Marcos, porque puede haber una pregunta. Sí. Que es la misma historia, pero aquí Marcos es más agudo al decirnos las cosas. Miren, Marcos 13. Miren lo que dice. Marcos 13. 13:3. Y vamos a leerlo suavecito, suavecito. Desde el 1, ¿ya? Marcos 13. Saliendo Jesús del templo, le dijo a uno de sus discípulos: Maestro, mirad qué piedras y qué edificios. Está la misma connotación del otro, ¿no? Aquí dice que uno de sus discípulos dice: Maestro, mirad qué piedras y qué. ¡Wow! Para ellos era como su Dios, el templo era lo máximo, ¿no? Entonces otra vez vemos que se está pavoneando. Mira qué templos y qué. Era un motivo de orgullo nacional el templo. ¿Qué dice el 2? Jesús respondió y le dijo: ¿ves estos grandes edificios? No quedará piedra sobre piedra que no sea derribada. Esto fue como una bomba. Esto fue como una bomba.
Y entonces el 3 dice, y se sentó en el monte de los olivos, frente al templo. Y Pedro, Jacobo, Juan y Andrés le preguntaron aparte. Ah, no, hay que preguntarle aparte. No, le preguntaron aparte. 4. ¿Qué le preguntaron? Miren el 4. Dinos, ¿cuándo serán estas cosas? ¿Y qué señal habrá cuando estas cosas hayan de cumplirse? Aquí está claro la palabra. El pasaje es mucho más contundente. Aquí no le hacen las 3 preguntas. ¿Se acuerda de las 3 preguntas? ¿Cuál era la primera? ¿Cuándo sucederá esto? ¿Cuándo será esto lo que dices? ¿Qué señal habrá de tu venida y del fin? ¿Cuándo será tu venida? Sí. ¿Qué señal habrá de tu venida y el fin del siglo? Aquí es puntual. Eso es lo que yo les quiero llevar, lo que yo entiendo. Dice, dinos cuándo serán estas cosas y qué señal habrá cuando estas cosas hayan de cumplirse. Las señales no son por una segunda venida. Las señales tienen que ver alrededor del templo, porque esa era la inquietud de ellos. No era la venida porque no la conocían, ¿no? Ellos no sabían que Jesús iba a morir, resucitar y luego venir en gloria. No conocían muy bien el tema, ¿me entiendes? No conocían como nosotros lo conocemos ahora. Ellos todavía no tenían esa luz porque estaban todavía con la creencia judía que el reinado del Mesías era un reinado permanente, ¿no? O sea, que ellos no pensaban que Jesús se iba a ir al cielo. Ellos pensaban que Jesús se iba a quedar en la tierra e iba a gobernar para siempre e iba a liquidar a los romanos. Ese era el pensamiento de ellos. ¿Se está dando cuenta? Entonces, aquí, cuando yo entendí Marcos, dije, Dios, pero ¿cómo hemos estado entendiendo mal las Escrituras? Exacto. Y detrás de esto del fin del mundo, hermanos, les quiero decir con todo mi corazón, hay mucho negocio. Sí. Usted no sabe cuánto reciben las iglesias que hablan de profecías, que hablan del rapto, que hablan de una ley dominical. Esos ministerios reciben mucho dinero porque a la gente como que le gusta saber sobre el futuro. No, yo no quiero que me hables de Cristo, de su salvación. Yo quiero que me hables acerca de cómo va a ser el fin del mundo. Yo quiero que me vendas un libro sobre eso. Esos libros se venden, pues. Si usted ve en internet, el tema en religión que más se consulta es acerca del fin. Pero no han reconocido estos religiosos que fecha tras fecha, vez tras vez, han ido chasco, que ya viene Jesús y chasco, y miren qué tiempo estamos. Porque ha sido interpretado de una manera incorrecta Mateo 24. Entonces cuando yo vi esto, oh Dios, no, estas cosas deben verse en torno al templo. Y ahora sí, volvamos a Mateo 24, por favor. Mateo 24, 4. Respondiendo Jesús les dijo, mire, hasta en plural, les dijo, mirad que nadie os engañe. No nos dice a nosotros. ¿A quién les dice? A sus discípulos. A ellos les dice, mirad que nadie os engañe. Está interesante. Les dijo. Está hablando con ellos. Jesús es un verdadero profeta y él no miente. Les dijo, mirad que nadie os engañe. ¿Por qué? ¿Por qué les advierte que tengan cuidado? 5. Yo soy el Cristo y a muchos se engañará. Vamos aquí un ratito. No dice yo soy Jesús, dice yo soy en griego Christus, quiere decir Mesías. En la época cuando Jesús dice esas palabras, o luego que Jesús ya se fue, muchos personajes se levantaron para decir yo soy el Mesías. ¿Me entiende? Porque el Mesías no tenía que venir de China, el Mesías no tenía que venir de Ecuador, no tenía que venir de Perú. El Mesías, los judíos, porque Jesús está hablando con judíos. Todos estos discípulos eran judíos. ¿El Mesías de dónde tenía que venir? Eso, exactamente, el niño de Israel. Entonces por eso, mirad que nadie os engañe, no es para nosotros, porque el Mesías no viene de Japón, no viene de la China, es para ellos que eran judíos. Entonces cuando Jesús luego muere, resucita y asciende, aparecieron una cantidad la historia nos dice una cantidad de personajes que decían yo soy el Cristo. El mismo Barrabás, el que lo iban a ejecutar en lugar de Cristo, él se creía Mesías. La Biblia también habla de un fulano en Hechos de los Apóstoles que se creyó el Mesías y llevó a la gente al desierto y murieron como 400 hombres.
También hablaba un Simón el mago que se creía el Mesías. Entonces, en esa época que vivieron los apóstoles, comenzaron a ver. Pero cuando ya Jesús ya no estaba. Sí. Comenzaron a ver una serie de supuestos Mesías. ¿Me entiende? Entonces, mirad que nadie os engañe, porque vendrán muchos en mi nombre diciendo, ¿yo soy qué? Mesías. Yo soy el Mesías. Ahora, ¿qué más dice? Oiréis. ¿A quién le dice que iban a oír? Ellos. Oiréis de guerras. ¿Y qué más? Y rumores de guerra. Mirad que no os turbéis. Le dice a ellos mismos, o sea, no se turben. Ustedes van a oír de guerras. Porque no es necesario que todo... A nosotros nos hicieron creer que esto era la Primera y la Segunda Guerra Mundial. ¿Sí? Y así muchos, cuando vino la primera, ahí estaba la profecía de Jesús cumpliéndose. Claro, ya ha pasado la Primera, la Segunda Guerra Mundial y no ha venido, porque no se olviden que inmediatamente después que esto venga, viene el Señor, ¿sí? Según la tradición. Entonces no puede ser. Aquí se está refiriendo a esto, cuando el Mesías no iba a estar, entonces antes que sea destruido el templo iban a oír de guerras y rumores de guerras. Escuchad, cuando los judíos mataron a Jesús, el Espíritu de Dios se retiró de ellos. Y ellos se volvieron en sinagoga ¿de qué? De Satanás. Y entonces ya el Espíritu Santo era el que lo refrenaba. Entonces, al no haber el Espíritu sobre estos judíos, ellos comenzaban a odiarse y a enemistarse entre ellos. Y el amor de muchos de ellos se enfriaba. ¿Se me entiende? Entonces, está hablando de esa época. Por haber rechazado a Jesús, por haber crucificado y haber rechazado a Jesús, entonces el país Israel vivió en constante inestabilidad, ¿sí? Tanto familiar, económica y social. Lo que se cuesta rechazar al Señor. Y esto les pasó a estos judíos. ¿Qué más dice? Y dice, no es el fin, ¿no? Ahora, porque se levantará nación contra nación, reino contra reino, habrá pestes, habrá hambres y terremotos en diferentes lugares. Y todo esto será principio de dolores. Solamente dice que será principio de dolores. Dice que iban a haber una serie de situaciones interesantes, pestes, hambres y terremotos en diferentes lugares. Usted sabe que terremotos ha habido toda la vida, ¿no? Terremotos han habido todas las vidas. Pero sobre alrededor de Jerusalén comenzaron a haber situaciones nunca antes vistas. Comenzaron a haber terremotos, comenzaron a haber hambres. ¿Se acuerda cuando Pablo tuvo que juntar una ofrenda? ¿Se acuerdan que Pablo tuvo que juntar una ofrenda? Le pedía a los corintios, iba por acá. ¿Para dónde llevaba esa ofrenda? ¿Se acuerda? Para Judea. Porque ¿qué no había? No había comida. Habrá hambres, habrá pestes. Antes que el templo sea destruido, esto es historia, Vespasiano mandó a Tito. El general Tito tomó Jerusalén, ¿no? la sitía Jerusalén. Entonces, cuando se hace aquel sitio, los judíos que estaban dentro, o sea, dentro de la nación, no podían salir afuera al campo a coger alimento. Estaban encerrados. Entonces comenzó a haber hambre. ¿Me entiende? Comenzó a haber hambre, comenzó a haber pestes, porque cuando no hay comida, ¿qué sucede? Vienen las enfermedades. ¿Me entiende? Vienen las enfermedades. Entonces comenzó a haber este tipo de situaciones. Llegó al punto que los judíos se comían entre ellos. No había que comer, entonces se comían al burro, se comían la suela de los zapatos, se comían a sus hijos. ¿Me entiendes? O sea, fue un caos. Por haber rechazado a Jesús, los judíos pasaron a tener un caos. Comenzó a ser un lugar bastante convulso. ¿Qué más dice? Vamos más acá. Miren lo que dice. El 9. Entonces os entregarán ¿a dónde? A tribulación. Y os matarán y seréis aborrecidos de todas las gentes por causa de... aquí le está diciendo, ustedes van a ser entregados ¿a dónde? ¿Le pasó esto a los que escucharon ese mensaje? Sí. ¿Qué pasó con Pedro? Porque fueron perseguidos. ¿Qué pasó con Pedro? Fue perseguido, lo mataron, lo decapitaron, exactamente. ¿Qué pasó con Esteban? Fue apedreado. Está cumpliéndose, tal como dijo. Os entregarán ¿a dónde dice? A tribulación. Y serán aborrecidos de toda la gente por causa de
y ellos fueron aborrecidos. ¿Qué le pasó a Policarpo? Lo quemaron vivo. Está bien. Mira, escuchad, hermano. La iglesia cristiana, después que ellos rechazaron a Jesús, la iglesia cristiana fue perseguida. Ellos no se reunían en el templo, en el aire libre. Ellos se reunían en las catacumbas, en el cementerio o en casas, porque la persecución era terrible. Entonces, se cumplió las palabras tal como Jesús dijo que iban a suceder. Y vino una persecución terrible sobre la iglesia cristiana. Pablo decía, el león se ha enojado. Decía Pablo, hablando de Roma, ¿no? ¿Qué más? 11, y muchos falsos profetas se levantarán y engañarán a muchos. Ni que hablar, históricamente habían también una serie de falsos profetas que decían que tenían poderes milagrosos para desviar a los cristianos. Vamos más acá. Y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos, ¿qué dice? Se enfriará. Lo que ya le dije, más el que persevere hasta el fin, ¿qué será? Salvo. Y será predicado este evangelio del reino en todo el mundo para testimonio de todas las naciones. Y entonces, ¿qué vendrá? El fin. Aquí es donde quiero entrar, el 15. Por tanto, miren, cuando veáis en el lugar santo la abominación desoladora de que habló el profeta Daniel, el que lea, entonces los que estén en Judea, ¿qué dice? Huyan a los montes. Está claro, los que estén en dónde. Ahí está, hay un área geográfica conocida. Los que estén en Judea, ¿a dónde iban a ir? Tanto miedo que nos han metido, ¿no? Aquí está claro, hermano, el que esté en Judea huya a los montes, porque la persecución ya se estaba dando sobre Jerusalén. Los romanos venían, con todo su ejército venía Roma, que eran miles, venían a atacar la ciudad. Entonces Jesús dice, el que esté en Judea, huye. O sea, está claro el pasaje bíblico. ¿Sí? Ahora, ¿qué más dice? El que esté en la azotea, no descienda para tomar algo de su casa. No, pues que viene el ejército, hay que escapar. ¿Sí? Entonces, ahí está, el 19. Mas hay de los que estén encintas y las que críen en aquellos días. Orad pues, que vuestra huida... A ellos le dice así. Aquí le voy a explicar un poquito. Orad que vuestra huida no sea en invierno ni en día de reposo. Está diciéndole a ellos, claramente. Yo ya le dije, el marco le está diciendo a ellos. Porque en ese tiempo, todos los judíos, todos, ¿qué día guardaban? Sábado. Y que tengan cuidado que huyan en sábado. ¿Por qué? Porque en esa época el templo estaba cerrado. El sábado, de acuerdo a la ley, en Nehemías está, el templo, las puertas estaban cerradas. Imagínate que la persecución fuera en sábado. Iban a quedar encerrados. Orad para que vuestra vida no sea en sábado, porque no era posible escapar, porque ellos iban a quedar atrapados allí en el templo. Orad que vuestra huida no sea en sábado, les está diciendo. No se podía escapar en sábado porque el templo estaba cerrado. Y la otra dice en invierno. Porque hoy, si hay una persecución en invierno, aquí por lo menos en la costa, yo me escapo. No me afecta, porque este invierno es caliente. Pero allá, si tú huyes en invierno, el frío es tan extremo que de una pulmonía te mueres. De nada te sirvió escapar. ¿Sí me entiende? Sí. Hermanos, ese es su contexto de este pasaje bíblico. Tiene que ver... Hay gente... No, aquí hay doble aplicación. No hay doble aplicación. Jesús no sugiere que esto tenga una doble aplicación. Jesús es un profeta verdadero y Él está profetizando lo que iba a acontecer alrededor del templo. Porque ellos le dicen de destrucción, pero ¿qué señal habrá sobre la destrucción del templo? Y Él dice, mira, van a haber pestes, van a haber terremotos, todo esto, pero no es el fin. Guerra, pero esto no es el fin. Pero cuando el ejército ingrese, no esté ingresando, esa es la señal que ustedes tienen. Los que estén en Judea huyan a los montes. ¿Está bien? El siguiente verso. Y si aquellos días, dice así, no fuesen acortados, nadie sería salvo. Mas por causa de los escogidos, aquellos días, ¿qué serán? Entonces, si algunos dijeren, mirad, aquí está cerca, o mirad allí, no lo creáis. Entonces aquí nos habla que Jesús iba a ser, los días iban a ser
acortados. Es decir, la persecución no iba a durar mucho tiempo, porque si la persecución se iría más extensa, hubiera sido muy peligroso. Entonces, aquellos días iban a ser acortados, ¿no? La persecución realmente duró 3 años y medio, ¿no? Cuando vino el ejército de Vespasiano al templo, más o menos el año 67, 68, y el 70, ese templo fue destruido. Y ahí donde Pedro decía, el Señor no retarda su promesa, como algunos lo tienen, por tardanza. Pasaje que ha sido aplicado a la segunda venida de Cristo. No, se estaba refiriendo a esta promesa. Él no retarda su promesa como algunos lo tienen por tardanza. Llegará el día cuando los elementos, ¿no?, allí serán con fuego. Y justamente fue un fuego que se tiró sobre el santuario y eso se eliminó. Entonces, por lo tanto, Mateo 24... solamente hemos hecho la primera parte porque sigue la segunda parte, ¿no? Mateo 24, hasta donde hemos visto en nuestro estudio, trata sobre la destrucción del templo y de las señales que iban a suceder alrededor de ese templo. ¿Estamos? Ahora sí, ¿preguntas? Lo más fuerte, lo más difícil de entender son los pasajes del segundo. El segundo, porque ahí ustedes me van a hacer preguntas, pero aquí dice que juntará a sus ángeles de un extremo de la tierra hacia otro extremo. ¿Cómo es eso? ¿No? Otra pregunta que puede salir, ¿y qué es de que el sol se oscurezca, la luna dará su resplandor, las estrellas caerán del cielo y las potencias de los cielos serán conmovidas? Entonces aparecerá la señal del Hijo del Hombre en los cielos, y entonces lamentarán todas las tribus de la tierra y verán al Hijo del Hombre viniendo sobre las nubes del cielo con poder y gran gloria. Pero aquí está hablando de la segunda venida, dice que Jesús estará con sus santos ángeles y vendrá. Entonces hay preguntas ahí que nosotros tenemos que ir resolviendo. Pero vuelvo a la misma, aquí habla tribus. ¿Tribus a quién se refiere? ¿Las tribus dónde estaban? Las tribus de Israel, pues. ¿Sí me entienden? Las tribus de Israel. Entonces esto lo vamos a dejar para un segundo estudio, porque solamente les comento esto para que ustedes estudien hasta estos pasajes, y en el segundo estudio vamos a ver estas otras cosas que nos pueden confundir, que aparentemente parece que esa venida es la venida en gloria, no es la venida aquí, ¿no? Aparentemente, ¿no? Pero por lo menos hemos visto en la primera parte que todas esas cuestiones de terremotos, inundaciones, pestes, están alrededor del templo. No pertenecen a nuestro tiempo, a nuestra época. Todo esto acontecerá a esta generación. Esa es la conclusión de esta primera parte. ¿Está bien? Claro, hubo un terremoto, y me hace acordar usted, hermana, hubo un terremoto antes que el templo sea destruido. ¿Sabes cuántas personas murieron? 8,000. Flavio Josefo dice que antes que el templo sea destruido hubo un terremoto donde murieron 8,000 personas. La tierra comenzó a temblar. Después que ellos rechazaron a Jesús, comenzaron a haber terremotos. ¿Entiendes? O sea, ¿por qué le digo? Porque este pueblo era bendecido. Pero Dios quitó su bendición y todas las maldiciones que están en Deuteronomio cayeron sobre esta nación. ¿Me entiendes? Dios quitó su protección sobre esta nación, al punto que hoy día no existe templo. Algunos dicen, ¿y el muro de los lamentos? No, ese muro de los lamentos fue formado después porque intentaron reconstruir los judíos muchos años después el templo. Pero Jesús dijo que no iba a quedar piedra. Es mentira esa teoría que habrá un templo tercero. El Señor Jesús vendrá en el momento que nosotros menos esperemos. O sea, yo creo en la segunda venida, escúcheme bien, no vayan a pensar que no. Yo creo en la segunda venida, pero no creo que Mateo 24 esté hablando sobre la segunda venida. No es para hoy, está hablando para la época. Jesús vendrá. Mire, exacto. ¿Sabes qué? Le hemos hecho a Cristo mentiroso. ¿Sí? Nosotros somos culpables de haber denigrado el nombre de Cristo. Hay mucha gente por culpa nuestra que ya no cree en Jesús, porque hemos estado poniendo fechas, porque hemos estado diciendo, ya miren hermanos, apareció el SIDA. Ve, la Biblia decía pestes y ahí está el SIDA. Y el SIDA hoy día no tiene cura, pero hoy día un sidoso puede tomar antivirales y vivir 30 años más. ¿Me entiende? Entonces, ¿cómo se decían antes que esa era la peste, el castigo de Dios? Cuando vino la peste bubónica en la Edad Media también es el castigo de Dios. O sea, siempre hemos hecho quedar mal el nombre de Dios. Jesús fue un verdadero profeta
tal como Él dijo que las cosas iban a ocurrir, ocurrieron al pie de la letra. No quedará piedra sobre piedra. La maldad que está en Mateo 24 está en torno al pueblo religioso. O sea, la maldad es maldad cuando está dentro de aquellos que pretenden ser la luz del mundo. Eso es una situación de admiración, ¿me entiendes? Entonces, esta sinagoga que era de Dios se volvió en sinagoga ¿de qué? De Satanás. El mundo siempre ha vivido en iniquidad, en perversidad. Cuando usted lee Romanos, por ejemplo, Romanos 1 habla que la ira de Dios se revela desde el principio contra toda impiedad e injusticia de los hombres, que se acuestan hombre con hombre, mujer con mujer. Es decir, esto, desde que Adán y Eva cometieron pecado, han habido una serie de perversidades. El homosexualismo no es moderno. El homosexualismo es algo que es muy antiguo y es el modus vivendi, digamos así, de la gente no creyente. Lo moderno es cuando la iglesia comete esos pecados. Eso es lo que sí nos debe a nosotros espantar, digamos, ¿no? Cuando estas cosas que cometen los hijos de las tinieblas se cometen en la iglesia, eso es lo preocupante. Entonces, esos pecados se estaban cometiendo ya en el pueblo de Israel. Bueno, el otro tema del homosexualismo es tema de otra discusión, de otro estudio, ¿no? Gracias, hermana, por su pregunta. Solo volviendo a Mateo 24, estrictamente trata sobre la generación que vivieron los apóstoles, los discípulos de Jesús, y todas esas cosas que ya lo vamos a ver en la segunda sección se cumplieron al pie de la letra. Yo les voy a demostrar bíblicamente que se cumplieron así tal como Jesús dijo. Por lo tanto, Jesús es un verdadero profeta. Dios los bendiga. Amén. He decidido entregarte mi corazón. He decidido por ti, Jesús.